Bueno, voy a seguir con todo lo que es, sería el video número 3 del tema de determinantes del gasto cardíaco. Y bueno, ahora me toca todo lo que es la parte de lo que es cómo se construye o qué es la curva o loop de presión-volumen cardíaco. Chusmeé, hay acá como una parte previa que es medio embole, por eso la voy a leer rápido. Y después ya vamos a pasar de lleno a cómo es esta curva. Que en el examen que yo tuve, en el parcial, sinceramente es un tema que no lo había entendido, no lo había estudiado, perdón. Y traté de entenderlo en el momento y mágicamente lo hice bien. Así que bueno, por lo visto no debe ser muy difícil. Bueno, curva de tensión pasiva o distensibilidad con respecto a la relación presión-volumen. La curva de tensión. Eso es, en una fibra aislada, observamos la relación tensión-longitud sin que haya contracción de la fibra, con lo que remedamos lo que ocurre en el ventrículo durante la fase diastólica de llenado. En esta curva observamos que inicialmente los cambios... Bueno, esta no sé para qué es esto, nadie nos va a tomar esto. Si en lugar de analizar una fibra aislada observamos lo que ocurre en el ventrículo, el gráfico se hace relacionando los cambios de presión en función de los cambios de volumen, bla, bla, bla. Bueno, dice, la distensibilidad, que es una propiedad elástica, depende de las características histológicas y de la geometría. Que bueno, esto es lo que vimos antes. Después tenemos una curva de tensión activa, o sea, tenemos una curva de tensión pasiva o de distensibilidad y una curva de tensión activa o contractilidad. ¿Y qué es la curva de tensión activa o contractilidad? Relaciona la tensión generada en una contracción en relación a la longitud de la fibra previa a la misma. O sea, y esto creo que está relacionado con la ley de Frank Starling, que cuanto más yo estiro algo, después más capacidad de contracción tiene. Esto yo lo vi mucho cuando hacía el profesorado de educación física, porque esa también es una de las bases justamente de la fibra muscular. Si vos haces que un músculo esté bien estirado, tenga mucha capacidad de estirarse, después se va a contraer mejor. ¿Se entiende? Entonces es por eso que, no sé, que antes de patear una pelota, uno lleva su cuádriceps hacia atrás para poder de tomar el impulso todo a nivel de palanca. Cuanta más capacidad tengas de llevar esa pierna hacia atrás, después, ¡boom!, más fuerte vas a patear la pelota. Entonces dice, los distintos puntos de una misma curva indican la fuerza de contracción obtenida a una determinada longitud. Mecanismo de Frank Starling. Bien. Pero al estar en una misma curva, bueno, bla, bla, bla. Nada, yo creo que esto no es muy importante. Sí saber esto, ¿no? Que a mayor longitud, digamos, de estiramiento de las fibras, después mejor contracción va a poder hacer o ejercer mejor tensión. Entonces esto, la frase que hay que acordarse es esto. Que relaciona la tensión generada con la longitud de la fibra previa y la tensión que después va a generar. Bueno, vamos a la curva o loop de presión-volumen, lo importante. Dice, la medición simultánea de estos dos parámetros, la presión y el volumen, permite ordenar la denominada curva o asa presión-volumen, cuya altura y anchura están determinadas por la presión sistólica y el volumen del ventrículo. El área comprendida por debajo de la presión sistólica, o sea, acá como que estamos viendo... Vamos a verlo, no sé si se ve, a ver. Sí, estamos viendo como las dos por separado. La de la presión, que vemos claramente que la presión empieza a aumentar hasta que llega un momento donde tiene una presión máxima y después esta presión cae. Y después tenemos otra curva por acá que es la de volumen. Hay un volumen, este volumen cae porque obviamente se va a eyectar, se está yendo del ventrículo y después se vuelve a llenar. Esta es la de volumen. Que vamos a ver que la loop, la curva, la otra, está construida en base a un compendio de estas dos. Entonces dice, el área comprendida por debajo de la presión sistólica de la curva representa una medición del trabajo sistólico efectuado por el ventrículo izquierdo durante la sístole, mientras que el área situada por debajo de la presión diastólica de la curva representa una medición del trabajo diastólico realizado para distender el ventrículo durante la diástole. La posición y la pendiente de la curva presión-volumen ventricular durante la diástole ofrecen información sobre las propiedades diastólicas del ventrículo, mientras que la relación presión-volumen al final de la sístole ventricular constituye un índice muy útil en la función ventricular y especialmente de la contractilidad ventricular, puesto que es el único factor independiente de la precarga y de la poscarga. Entonces, ¿cuál es el único factor independiente de la precarga y de la poscarga?
la contractilidad del ventrículo, que es lo que vimos antes. Entonces, comienza con la apertura, ¿sí? ¿Qué es lo que comienza? Dice acá. Bueno, supongo la curva. Comienza con la apertura de la válvula aurículo-ventricular, ¿no? Y acordémonos que había un volumen residual, o sea que a mí me había quedado a fin de la otra sístole, ¿sí? No, acá que estamos hablando, la aurículo-ventricular. No, vamos a empezar entonces con la diástole. Se me empieza a llenar el ventrículo, pero quedaba siempre un volumen, que se llama telesistólico, y es de unos 40 a unos 50 mililitros. Entonces, se abre la válvula aurículo-ventricular, lo que marca el inicio del llenado ventricular. Desde que ingresa la sangre, se va generando un aumento de presión que va a depender de la distensibilidad que tenga este ventrículo, y por lo tanto se escribe sobre la curva de tensión pasiva, y cuando la presión ventricular supera a la de la aurícula, se cierra la válvula aurículo-ventricular. Comienza la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa? En la fase de isovolumétrica yo tenía un aumento de tensión, pero está lleno, el volumen no se modifica. Entonces comienza la fase de contracción isovolumétrica, en la cual hay un aumento de la presión ventricular, pero sin cambios en el volumen. ¿Cuándo? A ver si esto está puesto acá, no, yo se los voy mostrando ahora al final. Cuando la presión ventricular supera la aórtica, vamos a ir viéndolo de acá. Vamos a arrancar la curva de presión, el loop, la curva esta desde acá. Entonces yo arranco desde acá, donde dice punto A. ¿Qué va a pasar acá? Acá yo tengo, si miramos lo que está en celestito, digamos, si miramos esta parte de la gráfica, acá yo voy a ver el volumen. Y si miro esta parte, voy a ver la presión. Entonces vamos a arrancar desde acá, supónganse. Venimos de una diástole. Entonces, como tengo todo el volumen total que tengo en el ventrículo, que ¿cuánto dijimos que era el telediastólico a fin de una diástole? Tenía lo que se eyectó en la anterior más lo que ya queda. 120. Entonces parto de 120 de volumen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Empieza, ¿sí?, a aumentar la presión. O sea, tengo una cierta presión en ese ventrículo lleno de sangre, pero que va a llegar hasta acá. O sea, no hay modificación de volumen. Ven que si yo sigo la línea punteada, el volumen está igual. Pero voy a llegar a un momento máximo de tensión, ¿sí?, que el volumen no cambia, y este es el momento de la contracción isovolumétrica. Ahora, ¿qué va a pasar si yo sigo en cuenta el ciclo cardíaco? ¿Qué venía después de este periodo máximo, que es la contracción isovolumétrica? Venía el periodo de eyección. Entonces, aumenta la presión a tal manera para que yo pueda eyectar, ¿sí? Y esta presión va a ser de 120 milímetros de mercurio. Y mientras a mí me aumente la presión, que lo vemos claramente acá, la presión se fue a 120. Mientras yo aumente la presión, ¿qué pasa con el volumen? Si yo miro desde acá, el volumen bajó. Obviamente, el volumen se me fue a más o menos 80, 75, según el libro que uno mire. Entonces, mientras más se va esto tensionando, yo empiezo a eyectar el volumen de sístole, ¿sí? Que acordémonos que entonces lo que uno va a eyectar son 50 mililitros. Entonces, en total, ¿no? 75 mililitros. Acá más o menos van a ser unos primeros, 50 y después unos 25. Eyecto todo, se cierra, ¿sí? El ventrículo se va a cerrar y va a haber un momento de relajación isovolumétrica. ¿Qué va a pasar? El volumen no va a cambiar. El ventrículo va a quedar así, ya expulsó todo lo que tenía, va a quedar chiquitito, se va a relajar, pero no va a entrar sangre. Entonces el volumen queda igual, va a quedar en 50. Y la presión más o menos la voy a tener en, será una presión de 80 más o menos, ¿sí? Y si miramos acá y yo digo, a ver, estoy en la relajación isovolumétrica y me dice que mi volumen de sangre es de 50. Y justamente porque es el volumen telesistólico, el que siempre queda en el ventrículo. ¿Estamos? Entonces me parece que este gráfico es así como mucho más fácil. Igual lo voy a seguir leyendo de acá.
Pero la idea es eso, uno siempre cada vez que se pare en un punto puede identificar distintas partes del gráfico. Entonces, si yo me paro acá, tengo el momento máximo de tensión, 120, y estoy teniendo un volumen, ¿sí?, adentro del ventrículo de aproximadamente 85, 90 por ahí. Pero lo importante es ver, una vez que, digamos, que cayó la presión y se queda acá en un punto, ¿cuál va a ser el volumen que me queda? Y 50, ya largué los 75 mililitros que van de acá a acá, ¿ven? De acá a acá, tengo 75 mililitros, que es la fracción, el volumen sistólico, que es lo que se eyecta en cada sístole. Entonces, dice, lo vuelvo a leer de acá. Comienza la fase de contracción isovolumétrica, en la cual hay un aumento de presión ventricular, pero sin cambios de volumen. Cuando la presión ventricular supera la aórtica, ¿sí?, la presión ventricular supera la de la aorta, y acordémonos que era de 80, yo tengo que superar el umbral de 80, que sería acá, se abre la válvula aórtica marcando el inicio de la eyección. A medida que disminuye el volumen ventricular, la presión aumenta hasta llegar a un pico de 120. Este es mi pico, ¿sí? 120. A partir del cual la presión comienza a disminuir debido a que disminuye la capacidad de mantener constante esta tensión. Cuando la capacidad de generar tensión ante un volumen determinado es máxima y a pesar de ello la presión sigue bajando, la presión aórtica supera la ventricular cerrándose la válvula. O sea, va a llegar un momento que la presión en la aorta va a ser mayor y la válvula se va a cerrar, que va a ser justamente acá, ¿no? Acá, y dice aortic valve closing. Entonces acá es donde se cierra la válvula aórtica. Yo que lo voy a poner acá. Cierre válvula aórtica. Acá se cierra. Entonces, termina la sístole y comienza la relajación isovolumétrica. Se me empieza a relajar, pero nada. No se empieza a llenar ni nada por el estilo. Se queda como está. Que se caracteriza por una disminución de la presión, empieza a bajar la presión, pero el volumen se mantiene igual. La caída de presión se produce hasta que la presión ventricular cae por debajo de la auricular, provocando la apertura de las válvulas aórtico-ventricular, dando comienzo a un nuevo ciclo. Variaciones de la curva presión-volumen en distintas situaciones clínicas. Entonces, creo que habiendo entendido, esperen que pongo pausa que voy a tomar un mate. Bueno, sigo. Entonces, vamos a ver distintas variaciones de esta curva presión-volumen en distintas situaciones clínicas. Cambios en la precarga. Recordemos lo que era la precarga, cuál era el factor, era la tensión máxima que iba a tener las paredes de ese ventrículo, el estrés que sufrió a fin de diástole, a consecuencia de fin de diástoles. O sea, es esa presión que voy a tener en las paredes antes de empezar a eyectar. Y va a estar influenciada por la diástole, digamos, por todo lo que le vino de arriba que lo llenó. Entonces, lo primero que influye en esa precarga, ¿sí?, es el retorno venoso. Y vimos varios factores que influían en el retorno venoso. Que dijimos que era, los nombrecitos no me acuerdo, que eran... uno era, bueno, cuando uno inspira, pero no me puedo acordar el nombre. Ahí está, que era el vis a tergo, el vis a latere, el vis a fronte, la volemia y el tono venoso. ¿Sí? Eran esas cosas que iban a influenciar el retorno venoso. Y aparte otras cosas que influían en la precarga, aparte del retorno venoso, era el volumen residual, o sea, cuánto sangre me quedó adentro de, digamos, de ese ventrículo, cómo está la contracción de la aurícula para mandarle sangre al ventrículo, cómo se contrae, si se contrae poquitito y no me va a quedar mucha sangre en el ventrículo, por ejemplo una fibrilación auricular, la duración del ciclo, o sea, si a mí los ciclos son más rápidos, menos sangre me va a quedar digamos, voy a tener menos tensión, digamos, en un punto porque no voy a poder llenarlo bien ese ventrículo. Y la distensibilidad, también la capacidad que tiene ese ventrículo de achicarse o relajarse. Esas son cosas que influyen en la precarga de cómo va a ser después esa sístole. Entonces, cambios en la precarga. La precarga se define como la tensión parietal que soporta el ventrículo al final de la diástole.
Todo aumento de la precarga induce un aumento de la descarga. Entonces, todo aumento de precarga induce un aumento de la descarga sistólica y viceversa. Con relación a la curva presión-volumen, podemos observar que a medida que aumenta el volumen de fin de diástole, determinado por un aumento en la precarga y por lo tanto el radio de la cavidad, sin variar la presión a la cual se abren las válvulas sigmoides, la descarga sistólica aumenta. Esto implica tener la ley de Frank-Starling. Entonces, ¿sí? Esto lo que vimos es, a medida que aumenta el volumen, a medida que me aumenta mi volumen, sin variar las presiones, digamos, la sístole aumenta. Entonces, a mayor volumen, aumenta la descarga sistólica. Entonces, a ver dónde lo podemos ver acá en la curva. Por ejemplo, vamos a ver, acá está el volumen. Entonces, si yo tengo un volumen, supongo, acá no están las cantidades, pero supónganse que este es un volumen normal, ¿sí? Vamos a ver un volumen de entre 50 y 120. 50 y 120, que sería una curva de luz volumen normal. ¿Sí? Que lo que se termina eyectando son 70. Acá más o menos se eyectan 70 mililitros. Entonces, ¿dónde estamos? A 120 de volumen, mi presión más o menos viene por acá. Ahora, si yo arranco con un volumen de, no sé, de 180, la presión va a ser mayor. Y si arranco con un volumen, no sé, de 200, esto es un super archi mega corazón, el volumen va a ser más grande, la presión va a ser más grande todavía. Entonces, a medida que aumenta el volumen de fin de diástole, determinado por un aumento de la precarga, sin variar la presión a la cual se abren las válvulas sigmoides, o sea que yo ante la misma presión las voy a abrir, la descarga sistólica aumenta. Entonces, a medida que aumenta el volumen de fin de diástole, a medida que aumenta la precarga, me aumenta la descarga sistólica. Listo, corta la bocha, es así. Ahora bien, vamos a ver cambios en la poscarga. Dice, se tiende por poscarga a la tensión máxima que sufre el ventrículo en la fase eyectiva de la sístole. Y habíamos visto que dependía de la impedancia aórtica, que es la resistencia que ofrecen las válvulas, la geometría del ventrículo y la resistencia que tengo a nivel periférico, ¿sí? Para mandar esta sangre. Entonces, la impedancia aórtica, que tiene que ver con las válvulas, la geometría del ventrículo y la resistencia periférica. Entonces, la poscarga depende de dos factores principales, que es el tamaño y el espesor del ventrículo, ¿sí? Esto que hablábamos de la geometría ventricular, y la impedancia aórtica, que a su vez depende de la elasticidad de la aorta. Todo aumento de la poscarga induce una disminución de la descarga sistólica y viceversa. O sea, vamos ahora a analizar la poscarga. Entonces, a ver, con respecto, pasa que no lo llego a ver acá en la gráfica, pero la cuestión es que cosas que a mí me aumenten la poscarga, si yo tengo la poscarga aumentada, va a molestar, si tengo más obstáculos, me va a disminuir la descarga sistólica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver uno de estos gráficos. Entonces, vamos a interpretarlo. A mí acá me aumentó la poscarga. Tengo que ejercer como mucha más presión. ¿Estamos? Tengo una poscarga, tengo que vencer una resistencia, tengo que ejercer presiones, como veo acá, no sé, de 200. Tengo que ejercer grandes presiones. Entonces, mi volumen eyectado, supónganse, vamos a hablar que es de, no sé, por lo que vemos acá, es de 40. Ahora, me paro acá. A ver, me paro acá. Vamos a ver esta curva. Si a mí me disminuye la poscarga, la presión que tengo que hacer es menor. Vamos a hacerlo de otro color. Esta es mi poscarga. Me disminuyó. Tengo menos volumen que eyectar. Tengo menos valores de presión. Tengo 120. Voy a poder eyectar todo esto. Voy a poder eyectar mucho más. Supónganse 70. Entonces,
A medida que aumenta la poscarga, en términos de presión que tengo que ejercer, el volumen que voy a poder eyectar efectivamente va a ser menor. Y a medida que a mí me disminuye esta poscarga, ¿sí? Tengo menos resistencia de la aorta, la geometría del ventrículo me favorece, tengo menos resistencia periférica, tengo menos poscarga, tengo que ejercer menos presiones, el volumen aumenta, que yo puedo eyectar, ¿sí? Bueno, y ahora esto con respecto a la precarga y la poscarga. Ahora con respecto a la contractilidad del mismo músculo. Cambios en la contractilidad. Pongo pausa, me tomo un mate. Bueno, cambios en la contractilidad. La contractilidad es aquella propiedad cardíaca que abarca las distintas curvas del estado contráctil, las curvas de Frank Starling, que un ventrículo puede recorrer. Entonces acá creo que están graficadas acá. Tengo una curva de disminución de contractilidad, tengo una curva de aumento de contractilidad y tengo una curva control. A ver, ahí. Bien, entonces, todo aumento de la contractilidad implica haber cambiado la curva de tensión activa. Por consiguiente, a precarga y poscarga constantes, supónganse que se mantienen las cosas como están, aumenta la descarga. Entonces, todo aumento de la contractilidad, si a mí me aumentan las propiedades de contractilidad del corazón, se puede contraer mejor, me va a aumentar la descarga sistólica, disminuyéndome el volumen residual. Entonces, aislando que estas cosas, la precarga y la poscarga, se mantengan constantes, todo aumento de contractilidad aumenta la descarga y va disminuyendo a su vez este volumen residual, que era lo que a mí me quedaba acá, va disminuyendo a medida que yo tengo el corazón que se contrae mejor. Entonces, todo aumento de la contractilidad aumenta la descarga sistólica con disminución del volumen residual. De igual manera, una disminución de la contractilidad produce una disminución de la descarga sistólica. Y supongo que aumentará el volumen residual, supongo. Entonces acá tenemos la curva control. Bueno, no entiendo estas curvitas, no me importa. Y ahora, estos eran cambios en la contractilidad. Ahora vamos a ver cambios en la distensibilidad. Se entiende por distensibilidad a la capacidad de relajarse. Un aumento de la relajación conduce a un aumento del volumen de fin de diástole. O sea, cuanto más yo lo pueda relajar, más sangre puedo albergar. Aumento del volumen sistólico conservando una constante las resistencias. Si la distensibilidad disminuye, o sea, yo no tengo esta capacidad de agrandar el ventrículo, la curva se desplaza hacia arriba y a la izquierda, disminuyendo el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico siempre con resistencias constantes. Entonces, si a mí me disminuye la distensibilidad, me va a disminuir el volumen de fin de diástole. Bueno, vamos a estudiar ahora al volumen minuto cardíaco. Y dice, dado que el volumen minuto cardíaco varía en función de la edad, del sexo, de la talla y del peso, entonces el volumen minuto cardíaco varía según edad, según sexo, según talla, según peso, la genética también. Yo les cuento que tengo bradicardia, seguramente si me tomo ahora tengo menos de 60 seguro y he llegado a tener 40 y pico. Para saber si el volumen minuto cardíaco medido para determinado individuo es suficiente, se utiliza lo que se llama el índice cardíaco, que es la relación entre el volumen minuto cardíaco y la superficie corporal medida en metros cuadrados. Para saber la superficie corporal se utilizan tablas que correlacionan la altura, peso y superficie. Esto no creo que nos den la superficie corporal de alguien, en la práctica me parece es medio. Pero bueno, la cuestión es que lo que da esta cuenta es que más o menos el volumen minuto cardíaco para una persona de unos 70 más o menos es de 3 a 4 litros por minuto, ¿sí? En realidad me da que es 4.000, o sea, por minuto son 4.900 mililitros. Si uno tiene en cuenta la eyección, ¿no? Si nosotros sabemos que cada volumen sistólico es de 70, ¿no? El volumen sistólico es de 70 mililitros y la persona, no sé, tiene unas pulsaciones
supongamos, de 70 pulsaciones por minuto, 70 por 70, ¿cuánto da? 4.900 mililitros. Entonces, más o menos decimos que la volemia promedio es de 5 litros. Del volumen minuto es de 5 litros. En caso de tener un... ya me perdí. Índice cardíaco. En el caso de tener un índice cardíaco que es menor, podemos afirmar que nuestro paciente tiene un volumen minuto cardíaco insuficiente para su masa corporal y por lo tanto tiene una insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo mido el índice cardíaco de una persona y eyecta menos de 3 litros por minuto, hay una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo medimos? Dice... entonces, ¿cómo lo estudiamos? Con el volumen minuto cardíaco y con el índice cardíaco, que es de 3 mililitros, de 3 a 4 litros por minuto. Ahora, dice, ¿cómo lo medimos? En un individuo el gasto cardíaco puede variar en forma muy importante, dependiendo tanto de variables fisiológicas, ¿no? Si estoy haciendo ejercicio, estoy triste, estoy contenta, si estoy haciendo digestión, como patológicas. Puede variar por fiebre, por hipotiroidismo, por anemia. Entonces este gasto cardíaco va a estar influenciado por muchas variables, este gasto. Las enfermedades cardíacas normalmente solo afectan el gasto cardíaco cuando se acompañan por una insuficiencia cardíaca avanzada. Claro, como que lo que entiendo es que generalmente vos vas a seguir eyectando lo mismo, ¿sí? Y capaz lo que va variando es la cantidad de frecuencia por minuto, no sé. Algo vas a sacrificar, vas a ir compensando para siempre eyectar lo mismo. Pero después a la larga, si esto ya se ve, si no terminás eyectando lo mismo, es porque ya estás con una cosa medio avanzada. En condiciones fisiológicas, el gasto cardíaco guarda una relación muy estrecha con la superficie corporal, por lo que habitualmente nos referimos al índice cardíaco, que es lo que vimos antes, que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Los valores normales son entre 2,6 y 3,4. Existen muchas maneras de medir este gasto. Las de uso habitual ponen en principio la ley de Fick o en las curvas de dilución. ¿Qué dice el principio de Fick? Que dice la diferencia de contenido de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa central es directamente proporcional al consumo de oxígeno, inversamente proporcional al gasto cardíaco. Es decir, que este caudal, ¿sí? Que este flujo sanguíneo, que lo vemos en litro por minuto, es igual al consumo de oxígeno en mililitros por minuto sobre la delta de presión, sobre la diferencia de la sangre arteriovenosa. La verdad esto no lo voy a leer. El método de dilución, si lo veo en algún choy, gente, lo voy a volver a leer, pero no tengo ganas de marearme con esto. Yo estoy estudiando para un final y ya si se meten a preguntarme esto, que se vayan a cagar, así lo digo. Después también hay métodos por imágenes. Podemos usar un ecocardiograma o una cámara gamma, ¿no? Para ver el volumen minuto cardíaco. Y ahora vamos a ver cómo regulamos la presión arterial. Y voy rapidito porque me quedan 4 minutos de video. Entonces, dice que está regulado tanto por mecanismos nerviosos como humorales. Los nerviosos actúan más rápido y los humorales empiezan más lento, pero se sostienen más en el tiempo. Y la presión arterial podemos decir que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos y es generada por esta actividad del corazón. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. ¿Qué es la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Entonces, tenemos que repasar algo con respecto a la resistencia periférica. Los vasos sanguíneos tenemos que acordarnos que tienen receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y beta 2, y los alfa 1 y los alfa 2 provocan vasoconstricción, pero los beta 2 vasodilatación. Esto en los vasos sanguíneos. Y dice que como la noradrenalina tiene una potente actividad alfa y una débil beta, y recordemos que en los vasos sanguíneos el efecto beta produce vasodilatación. Entonces, realmente la noradrenalina justamente no va a provocar vasodilatación en
en los vasos, sino que va a ser vasoconstricción. Entonces esto se tiene que quedar grabado acá a la China. Entonces noradrenalina por efecto beta es vasoconstricción en vasos. Bueno, los únicos vasos que reciben inervación parasimpática son los cerebrales. ¿Qué más? Los vasos de los anteriores tienen inervación simpática, el corazón... Bueno, ¿y qué factores me van a determinar la presión arterial? La presión arterial va a estar completamente relacionada, esta tensión, por el volumen minuto, y por la resistencia periférica. Entonces, ¿qué cosas me determinan la presión arterial? El volumen minuto y la resistencia periférica. Ya vimos todo lo del volumen minuto antes, ¿sí? La poscarga, la precarga, bla, bla, bla. Ahora tendremos que ver más lo que es la resistencia periférica, pero bueno. Entonces, la presión va entre 120 y 80. 80 es la de diástole, 120 es la de sístole. Y la diferencia entre ambas se denomina presión diferencial. Y la media, tenemos que acordarnos que esto se pregunta en los choice, la presión arterial media no es un promedio entre la sistólica y la diastólica, sino que se calcula por planimetría de la curva de tensión arterial a lo largo de un ciclo cardíaco completo, y la PAM es indicadora de la perfusión periférica. Y se saca como la presión arterial media. Se hace la presión diastólica por 1/3 de la presión sistólica menos la presión diastólica. Se calcula así. Entonces, si a nosotros nos dan la presión diastólica y la sistólica, lo que tenemos que hacer para calcular la PAM es, hacemos la sistólica menos la diastólica, supónganse 120 menos 80, esto me va a dar 40, a esto le saco 1/3, que aproximadamente será, no sé, 13, una cosa así, y a esto le sumo la diastólica. Entonces más o menos me va a quedar en 93, 95 creo que es la PAM. Capaz me estoy equivocando, pero creo que es así. Y no llego a terminar esto en este video, pero bueno, lo quería nombrar. Tenemos los mecanismos nerviosos para regular la presión arterial. Voy a tener los reflejos de los presorreceptores, que acordémonos que son los que están en el seno carotídeo, en el callado aórtico y todo eso, que van a censar cambios de presión. Esto lo voy a ver después mejor en otro video. Y los quimiorreceptores, que censan las disminuciones de oxígeno. Los quimiorreceptores, oxígeno y sustancias, y los varoreceptores o presorreceptores, distensiones mecánicas o lo que sea. Y después voy a tener los mecanismos humorales que van a regular la presión, que eso va a tener que ver, por ejemplo, con la hormona antidiurética en el sistema endocrino, porque va a retener agua, al retener agua me va a aumentar la presión arterial, la glándula suprarrenal, que va a hacer aldosterona, y fabricando aldosterona me va a aumentar la presión arterial. Bueno, va a haber distintas cosas con respecto al mecanismo hidrosalino, el PAN, que cuando ve que hay mucha distensión auricular, baja, digamos, la presión arterial, y todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero queda más como, y la antidiurética lo preferible, le dedico después un tiempo a este tema en particular, pero obviamente cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ay, pareció que se cortaba.